Bueno, hermanos, como les decía, me alegra mucho el ver que muchos se han sumado a este taller de evangelización y que todos tengamos ese deseo de predicar las buenas nuevas de salvación en esta nación, en Venezuela, llena de tanta oscuridad y necesitada de que alguien predique el evangelio. Yo quisiera, antes de darles los puntos de mi clase, citarle una historia que me parece que sirve de motivación y de luz a cada uno de nosotros para entender la labor que vamos a llevar a cabo. Y esa es la historia del hermano John Harper. John Harper nació en Escocia en el año 1872 y se convirtió en cristiano cuando tenía tan solo 14 años de edad. Inmediatamente después de su conversión, se gestó en él una gran pasión por compartir el evangelio como nunca antes. Y fue una pasión que dominó el resto de toda la vida de John Harper. En el año 1896, teniendo ya 24 años de edad, Harper comenzó a pastorear una iglesia en Londres, apoyado con un pastor bautista, quien lo incentiva a dedicarse de lleno a la obra. Y con apenas 25 miembros, comenzó esta iglesia allí en Londres con John Harper. Y 13 años después, la membresía de esa iglesia era superior a las 500 personas. En tan solo 13 años. Él se casó y tuvo una hija a la que llamaron Nana, pero su esposa murió cuando la niña estaba aún muy pequeña. Por lo tanto, John Harper tuvo que quedarse a cargo de esta bebé, su hija. Y fue tanta la influencia que tenía John Harper en su predicación y en su pasión por el evangelio, que la iglesia de Moody lo invita a predicar en Chicago. Cuando la iglesia de Moody ve la influencia de este hombre en la predicación por el evangelio y su pasión por evangelizar, la iglesia de Moody le dice: ven, nosotros queremos que tú vengas a predicar. Pero para él llegar allá no teníamos las facilidades de transporte que tenemos hoy. Él tuvo que trasladarse en barco hasta la ciudad de Chicago. Y en ese viaje camino a predicar a la iglesia de Moody sucede algo muy interesante. Y este testimonio que yo les voy a citar es un testimonio dado por la hija de Harper, ¿se acuerdan? Nana, que en aquel tiempo tenía tan solo 6 añitos de edad. Ella recuerda que cuando iban hacia Chicago, cerca de la medianoche, el barco en el que viajaban chocó con un iceberg y comenzó a hundirse. Eso es lo que cuenta ella. Y aunque su padre sabía que otro barco iba a rescatarlos, como una medida de seguridad, que es muy común cuando esto sucede en un barco, él puso a su hija en uno de los barcos salvavidas, asegurándola. Y le confió a su hija a un primo mayor que iba viajando providencialmente con ellos en el mismo barco. De paso, esa medida de precaución que usó Harper al poner a su hija en el barco salvavidas salvó la vida de Nana. Y Nana murió en el año 1896, a la edad de 80 años. Y yo me imagino que ustedes se imaginan que este barco en el cual se hundieron era el Titanic, que naufragó la noche del 14 de abril del año 1912. Esa es la historia que no se cuenta del Titanic. Allí va John Harper con su hija Nana. Pero existe una parte de la historia que no conoceríamos a no ser por el testimonio de un joven escocés que compartió su testimonio en un culto de oración 6 meses después del naufragio del Titanic. Y este joven escocés, 6 meses después, cuenta este testimonio de su conversión y él cuenta lo siguiente. Él cuenta que flotando en el agua helada, luego de haberse hundido el Titanic, agarrado de uno de los escombros de ese barco, de repente una ola empujó a John Harper al lado de este joven escocés. Y tanto Harper como este joven estaban allí agarrados sobre una madera tratando de mantenerse para no hundirse. Imagínenselo, ahí está el joven escocés, ahí está John Harper, el agua helada tratando de hundirse y una ola fue la que lanzó a Harper allí frente a este joven escocés. Y John Harper, cuando es arrastrado por esa ola frente a este joven escocés, le pregunta a este joven: ¿eres tú salvo? Y el joven respondió: no, no lo soy.
Y entonces replicó John Harper, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y la ola inmediatamente alejó a John Harper del joven escocés. Pero un poco después, vuelve otra ola. Y vuelve a lanzar a John Harper frente al joven escocés. Y John Harper le dice, ¿y ahora eres salvo? Y el joven le dijo, no. Y le dice Harper, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Entonces, perdiendo su asidero de la madera, John Harper se hundió y murió. Y allí solo en la noche, y con 2 millas de agua bajo mis pies, decía este joven escocés, confié en Cristo como mi Señor y Salvador. Y dijo este joven, yo soy el último convertido de John Harper. Hermanos, hasta el último momento de su vida, John Harper fue apasionado por la predicación del Evangelio. ¿Qué habrías hecho tú? ¿Cómo hacemos para no hundirnos? ¿Qué idea tienes? Mira a ver si hay otra madera más fuerte. Eso quizás es lo que habríamos dicho nosotros. Pero John Harper, quien entendía que Cristo podía salvar o puede salvar a los hombres, aún en el último minuto de su vida, él entendía el poder del Evangelio, el único que hace cuando es arrastrado por las olas, y ustedes saben que Dios tiene control de todo, incluyendo la naturaleza. Nosotros sabemos que fue Dios quien arrastró esa ola para salvar esa alma, y él lo que dijo fue, ¿eres salvo? No, entonces cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Lo arrastra la ola y vuelve y lo dice, hasta que este joven, luego que se hunde Harper, dice, allí estaba yo solo, con mucha agua fría bajo mis pies, y creyendo en Cristo como mi Señor y Salvador. Amén. Que Dios ponga esa misma pasión en nosotros por la predicación del Evangelio. Amén. En este curso vamos a ver lo siguiente. Voy a estar basando mi clase en un libro llamado La Evangelización de 9 Marcas y otro libro que se llama El Evangelio y el Evangelismo Personal de Mark Dever. El año pasado yo hice un curso llamado 222 y allí vi esta materia y de allí me estoy apoyando para mis clases. Y lo que vamos a ver hoy son 4 puntos básicamente. ¿Qué es el Evangelio? En primer lugar vamos a ver. En segundo lugar vamos a ver qué es la evangelización. En tercer lugar, vamos a ver quiénes deben evangelizar. Y en cuarto lugar, cómo deben evangelizar. Esos son los 4 puntos. Y para los que no notaron, a medida que vayamos a la clase, yo voy a ir volviendo a citarlos. Así que sin más preámbulo, vamos a ver qué es el Evangelio. Esa es la primera pregunta que vamos a responder en este curso. ¿Qué es el Evangelio? En primer lugar, la palabra evangelio significa buenas nuevas. Y era muy común, usada en la antigüedad, cuando había una guerra y se enviaba un mensajero quien traía las buenas nuevas de victoria a su nación. Imagínense, por ejemplo, que nuestro ejército esté peleando en la frontera con Colombia y ganemos la batalla allí en la frontera. Se enviaba un mensajero para que venga acá y anuncie las buenas nuevas de victoria. Esas eran buenas nuevas. Y eran buenas noticias que traían gozo a esa nación, porque eran buenas. Y el que las traía con gozo. Entonces, la Biblia ahora conecta esa palabra con las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. Y nosotros somos esos mensajeros que traemos a los hombres esa buena noticia de victoria de que Cristo Jesús venció en la cruz el pecado, obedeciendo perfectamente la ley, muriendo en la cruz a favor de los pecadores y levantándose de entre los muertos para vencer la muerte y confirmar que Él estaba capacitado para morir por nosotros y para mostrarnos el agrado del Padre en la obra de Cristo. Esas son las buenas nuevas de victoria que nosotros les traemos a los pecadores.
No le traemos que una nación ganó una victoria, le traemos que el Salvador del mundo, Cristo, venció donde el hombre nunca podrá vencer. Eso es una buena noticia. Pero toda buena noticia debe comenzar con una mala noticia. Acompáñenme a la carta de Pablo a los Romanos, una carta que, por cierto, expone el Evangelio de una manera majestuosa. Es la carta magna del Evangelio. Vamos a leer Romanos capítulo 3, verso 9, y vamos a ver un panorama acerca de la condición del hombre. Romanos 3, versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? Hablando de la diferencia del problema entre judíos y gentiles. En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos, no solamente los judíos ni solamente los gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni un uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de áspides hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies, miren esto, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Y la Biblia también nos enseña que todos los hombres sin Cristo están destituidos de la gloria de Dios. Efesios capítulo 2 nos dice que todos estábamos muertos espiritualmente. Esa es la mala noticia. Dios dio su ley. Dios es el Señor del universo y de todos los hombres. Por lo tanto, todos los hombres, hombres y mujeres de todas las generaciones están obligados a obedecer la ley del Señor. Pero, ¿quiénes eran nuestros representantes de la raza humana? Eran Adán y Eva. Ellos representaban a la raza humana. Eran nuestras cabezas federales. Pero Adán pecó, tanto Eva. Y junto con ellos, dice Pablo también en Romanos, toda la raza humana cayó. Todos somos pecadores en Adán. Y no solo eso, todos nosotros desde que nacemos amamos el pecado. Esto no es algo a lo que nos obligan, amamos pecar. Desde que tú ves a un bebé y lo tienes en los brazos, tú puedes ver aún su egoísmo. Pone en las manos de un bebé un caramelo y deja que lo pruebe un poco y intenta quitárselo de su mano. No quiere. ¿Por qué? Porque es un descendiente de Adán. Todos somos pecadores, violadores de la ley de Dios. Por lo tanto, no podemos llenar el estándar de Dios. Esa es una de las razones por la que nadie puede ser salvo por sus propias obras. Para nosotros entender eso, tenemos que entender los primeros 3 capítulos del libro del Génesis. Si no entiendes esos 3 capítulos, tú no vas a entender el resto de la Biblia. Tú no vas a entender por qué Dios ofrece un Salvador. Tú nunca lo vas a entender. Es por eso que luego, cuando viene Cristo, Él viene a ser nuestro representante de todos aquellos que creen en Él. La única manera en la que los hombres pudieran ser salvos por sus obras o por la obediencia a la ley es que obedezcan la ley de la cuna a la tumba perfectamente. Y pregunto, ¿quién es ese? El único que obedeció la ley de Dios, y la ley de Dios nos muestra cuál es el estándar de Dios, qué es lo que requiere Dios para satisfacer su justicia. Y el único que obedeció la ley perfectamente de la cuna a la tumba fue Jesucristo. Cumplió la ley en todo. Por eso estaba apto para ser nuestro representante. Pero ninguno de nosotros ha obedecido la ley de esa manera. Es más, nosotros somos unos transgresores de la ley desde el momento en que nacemos. Con acciones e incluso con las motivaciones de nuestro corazón. Internamente y externamente hemos violado la ley de Dios. Estamos perdidos, por lo tanto. Estamos destituidos de la gloria de Dios. Pablo dice en Romanos 3, no hay quien busque a Dios, no hay ni siquiera uno, no hay quien haga lo bueno. Nadie. Aún lo poco bueno que tú puedes ver que hagan los hombres está manchado por el pecado.
Nadie puede decir que se ha conducido de manera perfecta de la cuna a la tumba. Por lo tanto, eso nos dice a nosotros que todos nosotros merecemos el infierno por haber obedecido la ley de Dios de la cuna a la tumba. Eso es una mala noticia. Todos estamos perdidos. Todos estamos destituidos de la gloria de Dios porque hemos desobedecido al Dios al que nos creó, al que le pertenecemos y al que demanda una obediencia perfecta. Ese es su estándar. Un Dios perfecto no va a demandar menos de eso. La única manera de entrar al cielo es con una santidad perfecta. ¿Escucharon eso? La única manera de entrar al cielo es con una santidad perfecta. Y eso es algo que yo no puedo obtener por mí mismo. ¿Por qué? Porque yo al ver mi vida, honestamente, yo me doy cuenta que he pecado. Desde siempre, y no solo eso. Soy un descendiente de Adán. Y todos en Adán somos pecadores. Alguien decía, todo hombre está atado como a una correa a uno de dos hombres. O a Adán o a Cristo. No hay punto central. O estás en Adán o estás en Cristo. No hay punto medio. Y sabemos que todos nosotros, antes de llegar a Jesús por la fe, estábamos atados a Adán, pecadores y perdidos, sin esperanza y sin Dios, como también dice Pablo en su palabra. Entonces, esa es una muy mala noticia. Yo no obedezco a la ley. Yo soy un transgresor de la ley. Yo he ofendido a un Dios santo desde la cuna hasta la tumba. Yo no he llenado su estándar, ni puedo hacerlo. Ni siquiera un solo día tú puedes obedecer perfectamente eso. ¿Y ahora qué hago? Merezco el infierno. Nosotros en nuestra sociedad, cuando alguien viola la ley, lo primero que decimos es, cárcel, que pague por lo que hizo. Entonces, ¿qué tú crees que se va a hacer contigo y conmigo si hemos violado la ley no de un país, sino del Rey del universo? Merecemos el infierno, todos nosotros. Pero eso es una mala noticia. Es por eso que para que la buena nueva de salvación tenga sentido para el pecador, debe primero escuchar la mala noticia. Porque si tú le dices a alguien, cree en el Señor Jesucristo que tiene el poder de perdonar tus pecados, la pregunta de ese hombre es, ¿cuál es pecado? Yo no me creo a sí mismo un pecador. ¿Para qué un salvador si no me veo a sí mismo perdido? ¿Para qué alguien que me salve si yo no me veo que estoy perdido? Por eso todo debe comenzar con la mala noticia antes de presentar la buena noticia. Siempre el hombre tiene que saber que es pecador, que ha violado la ley de Dios, que está destituido de la gloria de Dios y merecedor del infierno. Cuando ese hombre entienda eso, estará preparado para escuchar las buenas nuevas de salvación. Entonces, si la única manera de entrar al cielo es con una santidad perfecta, y yo no la tengo, yo no la puedo obtener por mí mismo, entonces, ¿a través de quién yo puedo obtener esa santidad perfecta que me da la entrada al cielo? ¿Quién obedeció la ley perfectamente de la cuna a la tumba que pueda representarme? ¿Por qué? Porque a mí antes me representaba Adán y él ha pecado, él ha transgredido la ley y yo también lo he hecho voluntariamente. Yo necesito a alguien que me represente, que se haya cumplido la ley perfectamente de la cuna a la tumba. ¿Y saben quién es ese? Jesucristo. Por eso Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Y no solo eso, porque para ser un mediador entre Dios y el hombre hay que ser Dios y hombre a la vez. Y solamente Cristo era así. Hermano, por medio de Jesús, solo por la fe en Jesús, podemos tener la entrada al cielo, porque Él sí tiene una vida perfecta. Hermanos, Dios enviaba a todos al infierno o enviaba a su Hijo a la cruz para salvar. Una de dos. Dios tenía que hacer una de dos. O enviaba a los hombres al infierno, porque eran transgresores de la ley y pecamos voluntariamente, amamos el pecado, somos esclavos del pecado. O enviaba a su Hijo a la cruz para salvar. Y Dios es tan bueno que envía a su Hijo para salvarnos, en lugar de enviar a toda la raza humana al infierno. Eso es amor. Esto quiere decir que el Evangelio nos dice algo acerca de Dios. ¿Saben qué nos dice esa mala noticia que les acabo de decir y esta buena noticia? Nos dice que Dios es un Dios santo. Perfectamente santo, por eso su estándar es tan alto. Así que lo que nos condena a nosotros realmente es la santidad de Dios. Es eso lo que nos condena.
Ese es el problema más grande que tenemos tú y yo. Que Dios sea santo y yo no. Ese es el mayor de los problemas. Que Dios sea perfectamente santo, que ame la santidad y la pureza y que yo ame al pecado. Es eso lo que me condena a la santidad de Dios. Es por eso que tú y yo, para ser librados de eso, necesitamos de un mediador. Urgentemente. Esas personas a quienes les vamos a predicar en el hospital, también a nuestras familias. Porque como les voy a hablar, hay varios tipos de evangelismo. Todas esas personas que están perdidos, tu esposo, tu esposa, tus hijos, necesitan hoy urgentemente un mediador. Urgente. Los profetas Isaías y Habacuc nos demuestran que la santidad de Dios es traumática para el hombre. La perfección de su ley nos condena. Esa es la santidad de Dios, hermanos, que requiere la cruz para que nosotros podamos entrar al cielo. La justicia de Dios estará disponible únicamente por medio de Cristo. Hermanos, algunos decimos, qué bueno que la salvación sea gratis, que sea por gracia. Y cuando decimos que es por gracia es porque es algo que se nos dio que no lo merecíamos. Gracia es darte algo que tú no te mereces. Y misericordia es no darte algo que sí te mereces. Dios mostró su gracia dándonos la salvación, algo que no nos merecíamos. Y mostró su misericordia al no darnos el juicio que sí merecíamos. Pero a pesar de que la gracia, la salvación es gratis en el sentido de que a ti y a mí no nos costó nada, porque tú y yo no podíamos morir por nosotros mismos. Un hombre no podía morir por otro hombre. Nosotros necesitamos que alguien muriera por nosotros. Pero a pesar de que es gratis para nosotros, no lo fue para Dios ni para Jesús. Porque a alguien le costó. Alguien tuvo que pagar. ¿Quién pagó? Si yo no pude pagar por mí, porque pastor, usted está diciendo que yo no pude llenar el estándar de Dios. ¿Quién pagó esa deuda tan grande que yo tengo con Dios aún desde el día de mi nacimiento, desde que fui gestado en el vientre de mi madre? ¿Quién pagó esa deuda? Pues Jesús. Y esa es la buena noticia, hermano, hermana, esa es la buena nueva que le traemos al pecador. Cuando él diga, pero entonces estoy perdido, y tú le dices, pero hay una buena noticia. Alguien tomó tu lugar. Si te apropias por fe en la obra de Cristo, puedes ser salvo. La ira de Dios ya no vendrá sobre ti porque cayó sobre su Hijo Jesucristo. Él pagó tu deuda para darte libertad. Hermanos, ninguno de nuestros pecados quedaron impunes. Ninguno. Ni uno solo de tus pecados. Piensa en alguno. Ni uno solo de esos pecados, por más pequeños o grandes que sean a tu parecer, ninguno de esos pecados quedó impune. Ya que Dios castigó esos pecados en su Hijo. Su Hijo fue castigado. La ira de Dios cayó sobre Jesucristo para que no cayera sobre ti. Qué buena noticia es saber que ya la ira de Dios no caerá sobre mí, sino que ahora por estar en Cristo, ahora cuento con su favor y su amor. Hermanos, y hay salvación por eso para todo aquel que pone su confianza en Cristo, para todo aquel que viene en arrepentimiento y fe en Cristo, así como lo hizo este joven escocés ante la predicación de John Harper. Hay salvación. El justo murió por los injustos para llevarnos a Dios. Debido al pecado fuimos separados de Dios. ¿Se acuerdan que en el Edén Adán tenía una relación fructífera con Dios? Luego del pecado esa relación se acabó. Tanto así que Adán fue expulsado del Edén. ¿Y qué era lo que se manifestaba en el Edén? La presencia de Dios. En pocas palabras, Adán fue separado de Dios. Fue expulsado de la presencia misma de Dios. Debido al pecado. Dios no puede tener comunión con el pecador. No puede, ya Dios no puede. Es por eso que ustedes ven en la Biblia los sacrificios, sacrificio para esto, sacrificio para esto, sacrificio, porque todo eso era lo que tenía que hacer el pueblo para que Dios pudiera acercarse un poco a Él. Es por eso que Cristo vino a acercarnos a Dios. Él es el perfecto y gran sacrificio. Es por eso que nosotros cuando oramos decimos, te lo pedimos en el nombre de Jesús.
Lo que estamos diciendo es, por los méritos de Jesús, creemos que esto será escuchado. Por los méritos de Jesús es que podemos acercarnos a ti. Por los méritos de Jesús es que tú me escuchas. Por los méritos de Jesús es que recibes mi alabanza como olor fragante ante tu presencia. Gracias a nuestro mediador, que no solo vivió una vida perfecta, porque a veces reducimos el evangelio a Cristo murió en la cruz. No, el evangelio va más allá o más atrás. Él obedeció de manera perfecta a la ley. Eso es una buena noticia. No solo la buena noticia es que Él fue a la cruz, sino que Él obedeció la ley que yo no pude obedecer. Por eso estaba capacitado para ser mi mediador. No solo eso, Él murió en una cruz recibiendo la ira de Dios que yo merecía, cargando el peso de mis pecados, los que yo no podía llevar. Pero no solo eso, para mostrar que Dios estaba complacido con la obediencia a la ley y con la muerte de Cristo, ¿saben cuál fue el sello de aprobación de ese sacrificio? La resurrección. Dios, con el poder del Espíritu Santo, lo levanta de entre los muertos. La resurrección es el sello de aprobación de Dios. Si usted no predica que Cristo se levantó de entre los muertos, que resucitó venciendo la muerte, usted no está predicando el Evangelio. Eso hace parte de la buena nueva. Porque qué buena noticia saber que el que supuestamente me salvó sigue muerto. ¿Cómo yo sé que realmente el Padre se complació con ello? Pues la resurrección de Cristo es el sello de aprobación. Y no solo eso, el Evangelio tiene otra buena nueva. Él ascendió a los cielos para interceder por mí ante la presencia del Padre. Y el Evangelio tiene otra buena nueva, y es que Él vendrá por mí y juzgará a las naciones. ¿Se dan cuenta el panorama tan alto del Evangelio? Obediencia de Cristo, muerte de Cristo, resurrección de Cristo, ascensión de Cristo y regreso de Cristo. Todo eso entra en una buena noticia para el pecador que está destituido de la gloria de Dios. Amén. El justo murió por los injustos para llevarlos a Dios. Así que con este punto respondemos a nuestra primera pregunta: ¿qué es el Evangelio? Para que esto sea una buena nueva para el pecador, primero debe escuchar la mala noticia. Amén. Y luego le presentamos esta buena noticia de que el hombre perdido, que estaba destituido de la gloria de Dios, que las puertas del infierno estaban abiertas y las del cielo cerradas para él, ahora por medio de la obra de Cristo, en su obediencia perfecta, muerte, resurrección, ascensión y regreso, ahora las puertas del infierno se cerraron para ese pecador que se ha aferrado a Cristo por medio del arrepentimiento y la fe, y las puertas del cielo se abrieron para él. ¿Se dan cuenta? Esa es una buena noticia para nosotros. Esa es la buena noticia de salvación que debemos llevar a todo hombre y a toda mujer. Ahora veamos la segunda pregunta. Pero antes de ver la segunda pregunta, acabamos de ver cómo el Evangelio responde 4 cosas. El Evangelio nos dice quién es Dios. Es un Dios santo que aborrece el pecado. El Evangelio nos dice por qué estamos en esta situación tan desastrosa. Nuestro representante pecó en el Edén y nosotros también pecamos, no hemos obedecido la ley. El Evangelio nos dice qué hizo Cristo. Él obedeció la ley perfectamente, murió en la cruz, se levantó de entre los muertos, ascendió al Padre y regresará. Pero el Evangelio también nos dice cómo podemos volvernos a Dios. El Evangelio nos dice por medio del arrepentimiento y por medio de la fe. Amén. ¿Se dan cuenta de todo eso que nos dice el Evangelio? ¿Quién es Dios? ¿Por qué estamos en esta situación tan desastrosa? ¿Qué hizo Cristo? ¿Y cómo podemos volvernos a Dios? Esto es increíble. Ahora, por último, en este primer bloque, antes de nuestro primer receso, veamos qué es entonces evangelizar. Esa es nuestra segunda pregunta. ¿Qué es entonces evangelizar? Y hemos visto en nuestra clase que es el Evangelio, las buenas noticias de victoria, que se traía cuando se ganaba una victoria. Nosotros traemos esa noticia a los hombres y esa fue la victoria que Cristo logró en la cruz. Anoten allí en cuanto a la definición de evangelizar. Es declarar, esta es una definición de un siervo de Dios, es declarar en base a la autoridad de Dios, es declarar en base a la autoridad de Dios lo que Él ha hecho para salvar a los pecadores, lo que Él ha hecho para salvar a los pecadores, es declarar en base a la autoridad de Dios
lo que Él ha hecho para salvar a los pecadores, advirtiendo a los hombres de su condición perdida, aquí está la mala noticia, advirtiendo a los hombres de su condición perdida, advirtiendo a los hombres de su condición perdida, guiándolos a arrepentirse y a creer en el Señor Jesucristo. Aquí está la buena noticia. Guiándolos a arrepentirse y a creer en el Señor Jesucristo. Estos dos elementos deben estar allí obligatoriamente: arrepentimiento y fe. Guiándolos a arrepentirse y a creer en el Señor Jesucristo. Amén. Eso es evangelizar. O sea, es una declaración, ¿se da cuenta? Algo que declaramos con la autoridad de Dios, es una autoridad que Dios le dio a su iglesia. Declaramos ¿qué cosa? Lo que Él ha hecho para salvar a los pecadores. Pecadores que están en una condición perdida, y guiándolos a arrepentirse y a creer en el Señor Jesucristo. Eso es evangelizar. Por eso es tan importante que compartamos con el pecador la ley de Dios. Dentro de esas malas noticias debe estar incluida la ley de Dios. ¿Saben por qué? Porque la ley de Dios tiene varias funciones. La ley de Dios, número uno, nos revela el carácter de Dios. Cuando tú lees en Éxodo 20, no tendrás dioses ajenos delante de mí, tú puedes ver qué clase de Dios servimos. Tú puedes ver su estándar, tú puedes ver sus niveles de santidad, tú puedes conocer acerca de su carácter. Es un Dios que ama la exclusividad, una adoración exclusiva a Él. Así que la ley en primer lugar te muestra el carácter de Dios. Pero en segundo lugar, la ley te muestra el pecado. Pablo decía que si no fuera por la ley, él no hubiese sabido que era un transgresor de ella, que era un pecador. Hay ministerios de doctrina sana que predican de esta manera. Usted le dice, ¿tú crees que si mueres hoy irás al infierno o al cielo? Y la gente dice, al cielo. ¿Por qué? Porque yo no he matado a nadie, etcétera, etcétera. Ok, mira, ¿qué dice aquí la ley? No mentirás. ¿Has mentido alguna vez? Dice, sí. ¿Cómo se le llamaría a alguien que comete un asesinato y dice asesino? ¿Y cómo tú crees que le llamamos a alguien que dice una mentira? Un mentiroso. Pues esta es la ley de Dios y la violaste. Quiere decir que mereces ser condenado por ella, porque está la ley de Dios y Él puede condenarte porque desobedeciste tu ley. Entonces ahora vuelvo y te pregunto, si mueres hoy, ¿a dónde te vas? ¿Al cielo o al infierno? Y la gente dice, oh, al infierno. ¿Se dan cuenta cómo la ley de Dios revela el carácter de Dios y nos muestra nuestro pecado? Por lo tanto, al momento de compartir el evangelio con el pecador, cuando nos toque exponer la mala noticia, use la ley de Dios, use la palabra de Dios, porque es ella la que le mostrará al pecador que se cree bueno, que no lo es. Hermanos, yo quiero aclarar algo antes de seguir. Evangelizar no es compartir nuestro testimonio de salvación. Qué bueno que cuando evangelices, que predique la mala noticia y la buena noticia que ya vimos, que se trata de Cristo, no de nosotros. Qué bueno que cuando tú estés allí tú puedas compartir lo que Cristo hizo en ti. Pero eso no puede ser lo único que tú compartas. Tú tienes que compartir el evangelio, porque compartir tu testimonio no es predicar el evangelio. No es eso. De hecho, no lo equipares a compartir el evangelio. Predicar el evangelio tampoco es hacer obras de bien social. La gente cree, yo comparto el evangelio porque yo le doy la comida al vecino, yo ayudo a cruzar al anciano a la calle. Eso no es una buena noticia de salvación. Ese pecador debe conocer las buenas nuevas, debe conocer acerca de Dios, debe conocer acerca de Cristo y debe conocer que está perdido si no está en Cristo. Así que es bueno que tengamos en cuenta esos detalles. Tenemos que compartir una noticia acerca de lo que Dios hizo en Cristo. ¿Escucharon eso? Esa es la buena noticia. Pablo dice que somos embajadores de Cristo aquí en la tierra. Para llamar a los hombres ¿a qué? A reconciliarse con Dios. Y dice Pablo, por eso llamamos a los hombres y les reconciliaos con Dios. Cuando nosotros le decimos a alguien que tiene que reconciliarse con otra persona, es porque están en enemistad, ¿verdad? Y nosotros sabemos que la enemistad entre el hombre y Dios es debido al pecado. ¿Se acuerdan? Adán fue expulsado del huerto, de la presencia de Dios, debido al pecado, y nosotros también.
Solamente podemos acercarnos de nuevo a Dios por medio de su Hijo Jesucristo. Es maravilloso. Y es eso lo que van a hacer ustedes con sus familias en el hospital, es llamar a los hombres al arrepentimiento. Si pudiéramos ponerle un nombre a este ministerio de evangelización, aparte de llamarle buenas nuevas, yo le llamaría el ministerio de la reconciliación. Porque ese fue el que se nos dio. Llamamos a los hombres a reconciliarse ¿con quién? Conmigo, con Dios. Debemos proclamar este mensaje de reconciliación. Pero si no le muestra su pecado, ¿qué dirá el hombre que le predicas? ¿Pero con quién debo reconciliarme? Yo no le he hecho daño a nadie. Vamos a la ley de Dios a ver si eso es verdad. Es eso. Tenemos que llamar a los hombres a reconciliarse con Dios. Amén. Vamos a hacer una pausa de 5 minutos y pasamos a nuestras 2 preguntas más, que son ¿quién debe evangelizar y cómo debemos evangelizar? Pero ya hemos visto qué es el evangelio y realmente hemos visto qué es evangelizar. Amén. Hagamos una pausa de unos 5 o 10 minutos.